Durante 3 décadas, Johnny Carson fue el confidente de medianoche de toda América. Su voz era la nana de la nación, su sonrisa un consuelo cada noche. Las familias se iban a dormir con sus monólogos aún resonando en sus salones. Para millones, no era solo un presentador de televisión, era un amigo de confianza. Pero aquí está la pregunta: ¿qué también se puede conocer realmente a un hombre que pasa su vida tras una máscara de encanto? La imagen pública de Johnny Carson era de un humor natural y una calma imperturbable, pero su vida personal estaba plagada de ruinas, 4 matrimonios, amistades rotas, silencios amargos, y en medio de esos escombros se alzaba una mujer que lo conocía mejor que la mayoría, su segunda esposa, Joan Carson. Durante décadas, Joan guardó silencio, pudo haber sacado provecho, escrito un libro de revelaciones, descorrido el velo, no lo hizo, hasta el mismísimo final de su vida, casi a los 80, mientras su salud empeoraba y su círculo de amigos se reducía, Joan finalmente empezó a hablar. Lo que reveló no era solo chismorreo, era la verdad humana detrás del mito más pulido de América. Entonces, ¿quién era Johnny Carson cuando cayó el telón? ¿Por qué Joan permaneció en silencio tanto tiempo? ¿Y qué confesó finalmente antes de morir? Para entender la historia de Joan Carson, primero hay que entender el mundo que Johnny Carson creó. Cuando Johnny se hizo cargo de The Tonight Show en 1962, la televisión aún estaba en su adolescencia. La programación nocturna fue un experimento. Pocos creían que pudiera captar la atención de una nación. Pero Johnny no era un comediante cualquiera. Tenía la agudeza de Jack Benny, el ritmo de Bob Hope, y la calma de un presentador de noticias experimentado. América lo necesitaba, y Johnny necesitaba a América. A los pocos meses de su debut, la audiencia se disparó. A finales de los 60, The Tonight Show starring Johnny Carson ya era una institución. Cada noche, 15 millones de espectadores sintonizaban. Piensen en eso, 15 millones. Hoy, las cadenas celebran si alcanzan apenas una fracción de esa cifra. Carson no competía con otros presentadores. Él competía con el sueño, y siempre ganaba. Pero el programa no era solo entretenimiento, era poder. Ser invitado al sofá de Johnny era un verdadero bautismo de carrera. Comediantes como David Letterman, Jay Leno, Joan Rivers, todos ellos debían su gran oportunidad a la aprobación de Carson. Los actores usaban el sofá para promocionar sus películas. Los músicos estrenaban sus canciones. Una simple ceja alzada de Johnny podía coronar a una estrella. Un despido con cara de piedra podía matar el impulso de la noche a la mañana. Y con ese poder llegó la distancia. Carson dejó de ser un hombre para convertirse en una institución, un guardián cultural, el espejo de América. Entra Joan Copeland. Nacida en 1931, Joan era ambiciosa, vivaz y con una sorprendente serenidad. Ella había trabajado como azafata de Pan Am, luego pasó a la producción televisiva, un mundo aún no inundado de mujeres en puestos ejecutivos. Conoció a Johnny a principios de los 60, justo cuando su carrera empezaba a despegar. Se casaron en 1963 bajo el fulgor de su repentino superestrellato. Para los de fuera, parecía la pareja perfecta. Johnny, el carismático presentador, y Joan, su glamurosa pareja, asistían a los estrenos de Hollywood, se codeaban con ejecutivos de cadenas televisivas y vivían en esas mansiones de Bel Air que las revistas tanto anhelaban. Las fotos de esa época los muestran sonrientes, impecables, envidiables, pero detrás de esas sonrisas, las grietas aparecieron casi de inmediato. El horario de Carson era brutal. 5 noches a la semana, vivía bajo focos de estudio. Los fines de semana a menudo los pasaba en Las Vegas, donde Johnny se entregaba al juego, noches largas y ausencias prolongadas. Joan se quedó sola en sus vastas propiedades, rodeada de lujo, pero hambrienta de compañía. Ella se esforzaba por mantener las apariencias. Joan era conocida por organizar suntuosas fiestas en su mansión de Bel Air. La lista de invitados era un quién es quién de Hollywood. Directores, actores, políticos, todos se reunieron bajo su techo. Pero la ironía era brutal. La mitad del tiempo, Johnny ni siquiera aparecía. Los amigos recordaban a Joan sonriendo con gracia, ofreciendo cócteles, entablando conversación, todo mientras su marido desaparecía en otra habitación o se saltaba el evento por completo. Y aún así, Joan siempre cumplía con su papel. Ella era la encantadora anfitriona, la esposa elegante, la contraparte ideal y perfecta del hombre favorito de la televisión. Su matrimonio duró casi 9 años, pero en 1972 se derrumbó de manera espectacular. El acuerdo de divorcio fue asombroso, uno de los más caros de su época. Los tabloides se deleitaron. Los abogados de Carson lucharon encarnizadamente. Joan se fue con estabilidad financiera, pero también con una herida profunda. La mayoría de las mujeres en su posición habrían arremetido, sacado provecho con un libro revelador, o ido a la televisión a contar secretos.
Joanne no lo hizo. Ella se sumergió en su propio mundo, adquiriendo una propiedad en Holmby Hills, que una vez perteneció a la estrella del cine mudo Norma Talmadge. Esa mansión se convirtió en su escenario, llena de reliquias de Hollywood, antigüedades y reuniones excéntricas. Y sin embargo, mientras rehacía su vida, la sombra de Johnny la siguió. Siempre la presentaban como la ex esposa de Johnny Carson. Ella nunca pudo escapar verdaderamente de la órbita del hombre con quien se casó. Durante décadas, ella mantuvo su silencio, y ese silencio se transformó en un misterio en sí mismo. ¿Qué es la reputación de Johnny, su propio orgullo, o algo más profundo, una verdad no dicha demasiado pesada para que la lleven las revistas de chismes? No fue hasta sus últimos años, cuando la enfermedad debilitó su cuerpo, pero agudizó su perspectiva, que Joanne finalmente comenzó a levantar el velo, y el Johnny que ella reveló no era el Johnny que América creía conocer. La brillantez de Johnny Carson se construyó sobre una ilusión. En pantalla, él irradiaba facilidad. Sus chistes parecían casuales, y sus conversaciones fluidas. Cuando se inclinaba sobre el escritorio y reía, las audiencias sentían que eran parte de algo privado. América confiaba en él. Lo amaba, incluso lo idolatraba, pero fuera de la pantalla, era una fortaleza. Los reporteros que intentaron perfilar a Carson en los 70 y 80 a menudo se frustraban. Dio poco de sí mismo. Las entrevistas eran breves, calculadas. No le gustaban las conversaciones triviales, evitaba la intimidad, incluso con sus propios amigos. Era, como escribió un periodista, un hombre que podía encantar a una nación y congelar una habitación en el mismo aliento. Joanne vivió esta realidad de una manera que nadie más lo hizo. Ya mayor, hablaba de las contradicciones, del hombre que la hacía reír a carcajadas hasta que le dolían los costados y del que se volvía silencioso y distante sin previo aviso. Describía noches en que Johnny llegaba a casa tras la grabación, exhausto, retraído, y se encerraba en su estudio en vez de socializar. También guardaba rencor, a veces por años. Joanne recordaba que él rompía amistades por la menor ofensa. Una vez, dijo ella, un invitado en una cena discrepó con Johnny sobre política. El hombre nunca más recibió otra invitación. Incluso en su matrimonio, el perdón era algo raro. Las discusiones se convertían en largos días de silencio. Joanne lo describió como vivir con un hombre que podía desaparecer en sí mismo, incluso cuando estaba sentado en la misma habitación. Y sin embargo, aquí se encuentra la paradoja. Johnny no era cruel como a los tabloides les encantaba retratar. No era un monstruo. Era complicado. Joanne admitía que podía ser profundamente generoso, sorprendiéndola con regalos o ternura repentina, pero esos momentos eran fugaces. La frialdad siempre regresaba. Esta dualidad definía su matrimonio. En público, eran la pareja de oro, pulcros y envidiables. En privado, eran dos personas que se rodeaban, incapaces de acortar la distancia. Para 1972, la fractura era permanente. Su divorcio fue caro, humillante y definitivo. Pero el silencio de Joanne después resultó ser muy llamativo. A diferencia de otras exesposas de hombres famosos, ella no intentó sacar ningún provecho, no vendió historias sensacionalistas, ni avivó ningún escándalo. Ella permaneció completamente leal en su silencio. ¿Por qué razón? Esa fue la pregunta que atormentó a los biógrafos durante muchísimas décadas. ¿Por qué proteger a un hombre que te dejó aislada, que traicionó tu confianza, que construyó un muro de silencio entre ustedes? La respuesta, como Joanne dejó entrever en sus últimos años, era simple y a la vez devastadora, porque en el fondo aún lo amaba. Sus revelaciones no fueron concebidas como acusaciones, más bien eran reflexiones. Si ella quería que la gente entendiera a Johnny Carson no como un ícono, sino como un ser humano, brillante, imperfecto y profundamente solitario, y ahí es donde su historia realmente empieza a quitar la máscara. La primera revelación de Joanne Carson fue sobre el silencio, no el tipo dramático que escuchas en las discusiones, sino el vacío tranquilo que llenaba los espacios de su matrimonio. Desde afuera, su vida parecía un sueño. Estaba casada con el presentador de televisión más famoso de América, viviendo en el lujo de Bel Air, codeándose con la élite. Los invitados atravesaban sus puertas, esperando encontrar risas, glamour, y a Johnny, quien con su ingenio legendario animaba el ambiente. Pero por dentro, Joanne recordaba algo más: la dolorosa ausencia de Johnny. Más tarde, ella describió aquellas noches en las que organizaba fiestas deslumbrantes, llenando su hogar de risas, música y animadas conversaciones. Todos querían que Johnny apareciera, que bromeara con Steve McQueen, que brindara con Frank Sinatra, que fuera el centro de atención para el que había nacido. Pero la mayoría de las veces, Johnny se escabullía, retirándose a su estudio, cerrando la puerta y dejando a Joanne sonriendo y cargando con el peso de la imagen que compartían. Para Joanne, esa ausencia se volvió más ruidosa que cualquier discusión.
Era como vivir con un hombre que todos querían menos yo. Ella una vez lo insinuó. No estaba exagerando. En aquellos años, Johnny pertenecía más a Estados Unidos que a su propia esposa. Tenía la responsabilidad de entretener a 15 millones de personas cada noche. Y cuando llegaba a casa, ya no le quedaba nada que dar. El propio Carson admitió en raras entrevistas que no era extrovertido por naturaleza. Fuera de cámara, él era tímido, reservado, incluso un poco torpe socialmente. Se sentía completamente cómodo frente a millones de personas, pero muy incómodo en una habitación con solo 10. Para Joanne, esa paradoja resultaba simplemente insoportable. Ella no estaba viviendo solamente con Johnny Carson. En realidad, ella estaba viviendo con su sombra. Comparó su casa de Bel Air con una mansión de cristal. Todos podían ver dentro, admirando la belleza, pero nadie podía oír cómo era realmente por dentro. Y dentro, ella a menudo se sentaba sola, esperando a un hombre que nunca bajaba. Esta soledad no era solo por el matrimonio. Ese era el alto precio de la fama. Johnny no tenía ninguna mala intención. Estaba completamente agotado. Su brillantez en el escenario requería mucha energía, concentración y también soledad después. Para Joanne, eso significaba que la vida glamurosa que pensó haber encontrado era en realidad una jaula de oro. Lo que esto realmente muestra es que la fama puede ser el lugar más solitario del mundo. La segunda revelación de Joanne fue sobre la traición, no solo personal, sino cultural. Los rumores de los amoríos de Johnny se susurraron por años. Los tabloides especularon. Las columnas de farándula insinuaron, pero Joanne misma rara vez habló de ellos en vida. Solo hacia el final reconoció lo que tantos habían sospechado. La fidelidad no era el punto fuerte de Johnny. No mencionó nombres, ni relató detalles explícitos. Ese no era su estilo, pero admitió con tristeza que la atención de Johnny a menudo se dispersaba. El estilo de vida nocturno lo alimentaba, los fines de semana en Las Vegas, las fiestas de Hollywood, la adoración de incontables admiradores. En ese mundo, la tentación no solo estaba disponible, sino que era esperada. Para Joanne, la traición no eran solo las acciones de Johnny, sino el sistema que lo permitía. Los amigos que sabían simplemente miraron hacia otro lado. Agentes y productores se encogieron de hombros. Los ejecutivos del estudio nunca hicieron preguntas. En ese ecosistema de Hollywood, la regla no escrita era muy simple: proteger a la estrella a cualquier precio. El papel de Joanne era sonreír, mantener la compostura y evitar el escándalo. El divorcio de 1972 fue de los más caros de su tiempo. Joanne se fue con estabilidad financiera, pero el dinero no pudo sanar la herida. En entrevistas posteriores, ella reflexionó no con ira, sino con tristeza. Puedes perder el amor mucho antes de perder el matrimonio, confesó. Aquella frase llevaba consigo el peso de décadas. El profundo dolor de Joanne no era solo por la infidelidad de su esposo. Se trataba de la pérdida de la relación que creyó que habían construido juntos. Ella había entrado a su matrimonio creyendo en el amor, la lealtad y los sueños compartidos. Se fue dándose cuenta de que había sido parte de una actuación que no era del todo real. Y aún así, incluso aquí, Joanne se negó a la amargura. No atacó a Johnny. No se pintó a sí misma como una víctima. En cambio, ella describió la traición como parte integral de la historia más amplia de la fama. Para ella, la infidelidad no era simplemente una debilidad personal, sino que era un síntoma de Hollywood en sí mismo, una ciudad que exigía una lealtad inquebrantable de las mujeres, pero que excusaba el exceso en los hombres. Lo que esto realmente demuestra es que la traición en Hollywood nunca es solo entre dos personas, sino entre un individuo y todo un sistema que prospera con el silencio. La tercera revelación de Joanne trataba sobre la naturaleza implacable de Johnny. Carson, explicó ella, tenía una memoria como una trampa de acero cuando se trataba de agravios. Pequeñas ofensas podían volverse fracturas permanentes. Una nota de agradecimiento no enviada, un comentario descuidado, un insulto percibido en una fiesta, cualquiera de estas cosas podía terminar una amistad. Ella recordaba un incidente vívidamente. Un amigo de la familia hizo un comentario casual sobre las apuestas de Carson en Las Vegas. La expresión de Johnny se congeló. Terminó su bebida, se disculpó y nunca más invitó a esa persona a su casa. Para Joanne, fue impactante lo rápido que la calidez podía volverse hielo. Esta misma racha implacable se filtró en su matrimonio. Las discusiones no siempre estallaban en gritos. Más a menudo, se disolvían en silencio, silencios largos y castigadores que podían durar por días enteros. Johnny no gritaba, sino que se retiraba en sí mismo. Desaparecía emocionalmente, a veces físicamente, creando un muro infranqueable que Joanne no podía escalar. Para ella, esos silencios eran peores que la ira. La ira al menos significaba compromiso. El silencio significaba ausencia. Ella lo describió como vivir con un hombre que podía desaparecer a plena vista. Esta incapacidad de perdonar moldeó las relaciones de Carson a lo largo de su vida. Sus amigos lo describían como leal hasta que dejaba de serlo.
Los colegas decían que una vez que te enfrentabas a Johnny, la reconciliación era rara. Incluso sus elecciones profesionales lo reflejaban. Comediantes o actores que cayeron en desgracia con él a menudo nunca regresaron al escenario del Tonight Show. La reflexión de Joan sobre esto no fue rencorosa, fue clínica, casi triste. Ella no demonizó a Johnny. Ella simplemente reconoció la verdad, el perdón no formaba parte de su naturaleza y esa incapacidad no solo ponía fin a amistades, sino que también erosionaba matrimonios. Lo que esto realmente muestra es que el carisma en público no siempre se traduce en calidez en casa. A veces, el hombre que puede hacer reír a millones no encuentra la manera de suavizar sus propios silencios. Si Johnny Carson atormentó el pasado de Joan, Truman Capote atormentó su presente. Después de su divorcio en 1972, Joan podría haberse desvanecido en la tranquila oscuridad. Tenía dinero, una mansión y la notoriedad de ser la exesposa de Johnny Carson, pero Joan no estaba hecha para el silencio. En cambio, se convirtió en anfitriona de almas olvidadas de Hollywood, y ninguna fue más inolvidable o atormentada que Truman Capote. La amistad comenzó a mediados de 1972. Capote, ya mundialmente famoso por A Sangre Fría y Desayuno en Tiffany's, estaba en caída libre. Su alcoholismo empeoró, su consumo de drogas se disparó, y su reputación como uno de los más grandes escritores vivos de América se desmoronaba bajo el peso de su propia autodestrucción. Muchos amigos lo abandonaron. Joan no lo hizo. Ella le abrió las puertas de su mansión en Holmby Hills. Lo que se suponía que sería un arreglo temporal se volvió casi permanente. Durante años, Capote iba y venía de la mansión de Joan, a menudo quedándose por meses. Murió allí en 1984 en su habitación de invitados con Joan a su lado. ¿Por qué lo acogió tan completamente? Joan diría más tarde que Truman le dio algo que Johnny nunca pudo darle, una compañía auténtica y sin tapujos. Él era errático, extravagante, desordenado, pero siempre estaba presente. Confiaba en ella, se apoyaba en ella, e incluso se desplomó en sus brazos cuando las drogas y el alcohol lo abrumaron. Para Joan, sus defectos eran menos importantes que su honestidad. Johnny, sin embargo, nunca vio con buenos ojos a Capote. A él le disgustaba la excentricidad de Truman, su imprevisibilidad y su constante intromisión en la vida de Joan, pero incluso después de su divorcio, la sombra de Carson aún se cernía sobre ella. Joan admitió más tarde que la desaprobación de Johnny le había dolido profundamente. Era como si le molestara que ella hubiera encontrado cierta intimidad en otro lugar, incluso si esa intimidad era puramente platónica. La ironía es verdaderamente impactante. Johnny Carson, el hombre que se había retirado al silencio, desaprobó a aquella única persona que llenó el silencio de Joan con ruido. Capote pudo haber sido muy destructivo, pero él era real. Y para Joan, ser real era más que suficiente. De muchas maneras, su vínculo con Capote fue un acto de rebelión contra la soledad, contra la ausencia de Johnny, contra la imagen de ser solo la exesposa de Johnny. Al abrazar a Truman, construyó una nueva identidad, una que la unió a otra leyenda, pero en sus propios términos. Lo que esto realmente nos muestra es que a veces las personas que nos sanan son precisamente aquellas que nuestro pasado jamás aceptaría. La revelación más impactante de Joan Carson llegó al mismísimo final de su vida. Durante décadas, ella había mantenido su silencio. Pudo haber escrito unas memorias, pudo haber ido a programas de entrevistas, vendiendo escándalos. Ella no lo hizo. Esperó, y cuando finalmente habló, sus palabras no eran amargas. Sus palabras eran confesionales. En sus últimas entrevistas, Joan admitió algo que nadie esperaba. Ella nunca dejó de amar a Johnny. Ella describió dos versiones de él, el chico tímido y ambicioso de Nebraska y el rey imperioso de la televisión nocturna. Ambos eran reales, ambos vivían dentro de él. Y a pesar de las traiciones, a pesar del silencio, a pesar de la distancia que finalmente rompió su matrimonio, Joan confesó que llevó amor por ambas versiones hasta su último aliento. Sus palabras le dieron un nuevo significado a todo. De repente, por fin, sus décadas de silencio tuvieron sentido. No había estado protegiendo la reputación de Johnny por temor alguno. En realidad, había estado protegiendo su propio corazón. Hablar antes la habría hecho parecer amargada. Esperar hasta el final la hizo sonar creíble. Dijo que defendió a Johnny porque lo entendió mejor después del divorcio de lo que nunca lo hizo durante el matrimonio. Vivir separados le dio claridad. Él no era un monstruo, no era un santo. Era un hombre, brillante, imperfecto, inalcanzable, pero profundamente humano. Y cuando dijo, lo amé entonces, y aún lo amo, no fue una súplica de compasión, fue una declaración. Esta revelación complica el legado de Johnny Carson mucho más de lo que cualquier escándalo jamás podría haberlo hecho. Nos obliga a verlo no como una simple caricatura, sino como una profunda contradicción. Él podía ser frío, distante e implacable.
Él también podía inspirar lealtad, incluso amor, mucho después de firmados los papeles del matrimonio. Lo que esto realmente muestra es que el amor no aparece, se transforma en un recuerdo, en arrepentimiento y a veces en perdón. Entonces, ¿qué nos revelan realmente las revelaciones tardías de Johnny Carson? Nos dicen que Johnny Carson no era el hombre que Estados Unidos creía conocer. No era solo el orador elocuente detrás de un escritorio. Era complicado, solitario y profundamente humano. El silencio de Joan durante décadas no fue cobardía, fue cálculo. Comprendió que el momento importaba. Si hubiera hablado en los años 70, la habrían desestimado como una exesposa amargada. En los años 80, la habrían silenciado por completo con chismes. En la década de los 90, ella habría quedado eclipsada por la jubilación de Carson. Pero a sus 80 años, enfrentando su propia mortalidad, sus palabras tuvieron un impacto muy diferente. No fueron presentadas como venganza, sino como la pura verdad. Su revelación más inquietante fue su confesión final de amor. No fue el escándalo que los biógrafos esperaban, ni la amargura que los tabloides anhelaban, sino pura humanidad. Ella admitió que, a pesar de todo, la traición, el silencio, la soledad, Johnny Carson fue el amor de su vida. Esa confesión redefine por completo todo su legado. Nos obliga a mirar más allá de la máscara y a aceptar las contradicciones. Johnny no era perfecto, pero sí era inolvidable, y para Joan, él era simplemente irreemplazable. Johnny Carson falleció en el mes de mayo de 2015, cuando tenía 83 años de edad. Para entonces, su mansión en Holmby Hills había sido vendida, sus reuniones se habían desvanecido, y su salud había decaído. Sus amigos decían que siguió siendo excéntrica hasta el final, aferrada a reliquias del pasado de Hollywood, mientras hablaba más francamente que nunca sobre su vida con Johnny. Sus palabras no provocaron escándalo, sino reflexión. Biógrafos e historiadores empezaron a citar sus entrevistas como contexto crucial. Durante décadas, la vida privada de Johnny Carson había sido un espacio en blanco. Joan lo llenó de matices. El propio Johnny había muerto 10 años antes, en 2005, a causa de un enfisema. Para entonces, se había retirado casi por completo de la vida pública. Rara vez concedía entrevistas, y en público se mostraba solo ocasionalmente. Su figura, antes tan familiar, más delgada, más callada, más vieja, pero su leyenda jamás se desvaneció. Aún hoy, Carson sigue siendo el referente para los presentadores de programas nocturnos, pero la voz de Joan alteró el mito. Ella no borró su brillantez, ni tampoco negó su genio, sino que añadió profundidad. Mostró que el hombre detrás del escritorio era también un hombre con barreras, un esposo que luchó, un amigo que se retrajo, un alma que podía inspirar amor incluso en la ausencia. Sus revelaciones aseguraron que Johnny Carson ya no sería recordado como un icono impecable. Sería recordado como un hombre desordenado, magnético y, en última instancia, profundamente humano. Las últimas palabras de Johnny Carson no trataron sobre escándalos, sino que fueron sobre la verdad. Durante décadas, Johnny Carson simbolizó la era dorada de la televisión, pulcro, divertido, perfecto, pero esa perfección siempre fue una mera actuación. Las revelaciones que Joan hizo al final de su vida descorrieron el telón. Nos mostraron la soledad de la fama, la traición del silencio, el peso de los rencores y la perdurabilidad del amor. ¿La lección más grande? Los íconos nunca son simplemente lo que vemos en el escenario. Son seres complicados, contradictorios, profundamente humanos. La decisión de Joan de esperar hasta el final para hablar le dio una gran gravedad a sus palabras. No fueron acusaciones, sino reflexiones. Al final, ella nos dio algo más valioso que el escándalo. Ella nos dio perspectiva. Así que ahora es tu turno. ¿Estaba Joan Carson protegiendo a Johnny todos esos años o se estaba protegiendo a sí misma? Sus palabras nos obligan a reconsiderar al hombre detrás del escritorio, a cuestionar las historias que contamos sobre nuestros ídolos, a ver la humanidad en las leyendas que amamos. Si esta historia cambió tu visión de Johnny Carson, háznoslo saber en los comentarios. ¿En qué Johnny crees? ¿En el mito o en el hombre que describió Joan? Y si desean más historias de Hollywood nunca antes contadas, suscríbanse, compartan y vuelvan a unirse a nosotros, porque en ocasiones la verdad solo sale a la luz una vez que el telón ha caído.